Titexpanistaski Intonahuatil. Matixelikan, wow, Matikakinka, Teteste, Sawikiwi. Yankazdik Tunguncu. Ka Belpenichkash. ¿Crees que venías por aquí? Dynariczak! Ujale, Dynariczak! Leciendo de pieto los atlasales. ¡Y caballicha! ¡Tonales! ¡Se lo canta y tía! ¡Que para ya la solo vale! ¡Que lo vale lo que siguen! Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. En el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia, de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2.
una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el peso de su memoria. Entre ellos destaca un protagonista marcado por su curiosidad y su valentía silenciosa. Alguien que observa más de lo que habla y siente más de lo que demuestra. Desde el inicio, percibimos que su destino está ligado a algo más grande que su propia aldea. La selva, como siempre, no es solo un escenario, es un personaje vivo. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, cada río que serpentea bajo la luz dorada del sol, crea una atmósfera que mezcla belleza y peligro. Los animales observan, el viento cambia y la naturaleza parece anticipar que algo está por suceder, algo inevitable. Al comienzo, la comunidad vive en una aparente calma. Las rutinas diarias, la caza, la pesca, la recolección y las ceremonias tradicionales muestran una cultura rica y profundamente conectada con la tierra. Los ancianos cuentan historias sobre señales en el cielo y presagios que hablan de cambios inminentes. Mientras tanto, los jóvenes se entrenan, no por guerra, sino por supervivencia. Porque en este mundo, la paz nunca es permanente. Pronto, pequeñas anomalías empiezan a alterar la normalidad. Huellas desconocidas en la tierra húmeda. Silencios prolongados de aves que antes cantaban al amanecer. Ríos que parecen arrastrar objetos extraños desde lugares lejanos. Todo esto genera inquietud en los líderes de la comunidad, quienes comienzan a debatir si deben ignorar estas señales o prepararse para lo peor. Nuestro protagonista, impulsado por su intuición, decide explorar más allá de los límites habituales de su territorio. Lo que encuentra no es un peligro inmediato, sino algo aún más inquietante. Evidencia de que otras fuerzas, otras culturas y otras intenciones se están acercando lentamente a su mundo. No se trata solo de supervivencia física, sino de un choque entre formas de vida. A medida que avanza la narración, la tensión crece gradualmente. La historia no se apresura, construye su intensidad con detalle, permitiéndonos sentir el peso del entorno, el miedo silencioso y la incertidumbre que se infiltra en cada decisión. Los personajes no reaccionan impulsivamente, sino que reflexionan, dudan y discuten, mostrando la profundidad emocional de una comunidad que sabe que cualquier error puede ser fatal. La relación entre los miembros del grupo se vuelve clave. La confianza, la lealtad y el liderazgo son puestos a prueba cuando empiezan a surgir desacuerdos sobre cómo enfrentar las señales de cambio. Algunos desean huir hacia zonas más seguras de la selva, mientras otros creen que abandonar sus tierras sería renunciar a su identidad. En paralelo, la película introduce nuevos personajes que amplían el alcance del relato. Individuos con historias propias, marcados por pérdidas, sueños y visiones distintas del futuro. Cada uno aporta una perspectiva única sobre el mundo que habitan, enriqueciendo la narrativa sin desviarse del tono central de supervivencia y resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la manera en que muestra el equilibrio entre tradición y adaptación.
Las ceremonias espirituales, los rituales y las enseñanzas ancestrales no son presentados como simples costumbres, sino como herramientas de fortaleza emocional frente a lo desconocido. Sin embargo, también se plantea una pregunta constante. ¿Puede una cultura mantenerse intacta cuando el mundo alrededor cambia inevitablemente? El ritmo se intensifica cuando la comunidad recibe pruebas más claras de que no están solos en la selva. Señales que confirman la presencia de grupos externos con motivaciones inciertas. No se trata de una amenaza inmediata y directa, sino de una tensión progresiva, psicológica, que mantiene a todos en estado de alerta. Nuestro protagonista, cada vez más consciente de la magnitud de la situación, comienza un viaje personal que va más allá de la supervivencia física. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus responsabilidades y al peso de proteger no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Este crecimiento interno es uno de los pilares emocionales del relato. Mientras tanto, la cinematografía narrativa sugiere un contraste constante entre la inmensidad de la naturaleza y la fragilidad humana. La selva sigue siendo majestuosa, pero también implacable. Tormentas repentinas, noches silenciosas y paisajes vastos refuerzan la sensación de que los personajes están viviendo en un mundo en transformación. Otro elemento central es el sentido del legado. Los ancianos comparten conocimientos sobre el pasado, enseñando que cada generación debe encontrar su propio camino sin olvidar sus raíces. Estas conversaciones añaden profundidad y una dimensión filosófica a la historia, recordándonos que la lucha no es solo física, sino también cultural y espiritual. A medida que la trama avanza, las decisiones se vuelven más complejas. La comunidad debe elegir entre defender su hogar, explorar nuevas rutas o establecer contacto con lo desconocido. Cada opción implica riesgos y la narrativa se enfoca en las consecuencias emocionales de cada elección, más que en la acción inmediata. El viaje por la selva se convierte entonces en un símbolo de transformación. No es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido interno donde los personajes descubren quiénes son realmente cuando todo lo familiar empieza a desmoronarse. La tensión se construye con encuentros inesperados, señales ambiguas y momentos de introspección silenciosa. La música imaginaria del relato, rítmica, tribal y profundamente atmosférica, acompaña cada escena con intensidad emocional, reforzando la sensación de inmersión total. Todo está diseñado para que el espectador sienta el pulso de la historia, como si caminara junto a los personajes entre raíces, ríos y sombras. En el centro de todo se encuentra el conflicto entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar la humanidad. Los personajes no son guerreros invencibles, sino personas que temen, aman, dudan y esperan. Sus reacciones son humanas, reales. Y eso hace que cada momento de tensión sea aún más poderoso. La narrativa también explora el concepto de destino. ¿Está escrito el futuro o puede cambiarse con decisiones valientes? Esta pregunta se refleja en las acciones del protagonista, quien comienza para comprender que su papel en la historia es mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, la película evita revelar respuestas absolutas, manteniendo un tono de misterio constante. Con el paso del tiempo, la sensación de urgencia se vuelve palpable. Los signos de cambio son cada vez más claros y la comunidad debe actuar. La organización, la estrategia y la cooperación se vuelven esenciales. Pero incluso en medio de la preparación, la historia nunca abandona su enfoque emocional, mostrando cómo cada decisión afecta profundamente a quienes deben tomarla.
Los paisajes se vuelven más extensos, los caminos más peligrosos y las preguntas más profundas. ¿Qué significa proteger un hogar cuando el mundo entero parece estar cambiando? ¿Qué se sacrifica para asegurar el futuro de los que vendrán? Hacia el tramo final de esta narrativa, sin revelar detalles cruciales, la tensión alcanza un punto en el que cada paso importa, cada elección pesa y cada mirada transmite más que las palabras. Los personajes se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también a sus propias limitaciones internas. La historia mantiene un equilibrio constante entre acción, contemplación y emoción, creando una experiencia envolvente que va más allá de una simple historia de supervivencia. Es un relato sobre identidad, resiliencia y el vínculo inseparable entre el ser humano y la naturaleza. Sin entrar en revelaciones clave, el desenlace se prepara con una intensidad creciente, dejando claro que el destino de los personajes está ligado a decisiones que cambiarán su mundo para siempre. La atmósfera se vuelve más densa, más reflexiva y profundamente emocional. Así, Apocalipto 2 se presenta como una travesía cinematográfica que combina tensión, belleza visual y profundidad narrativa. Una historia que no solo habla de escapar o resistir, sino de evolucionar sin perder la esencia. Un relato que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y cambio, miedo y valentía, pasado y futuro. Y justo cuando todo parece alinearse hacia un momento decisivo, en el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia, de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2. Una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el peso de su memoria. Entre ellos, destaca un protagonista marcado por su curiosidad y su valentía silenciosa. Alguien que observa más de lo que habla y siente más de lo que demuestra. Desde el inicio, percibimos que su destino está ligado a algo más grande que su propia aldea. La selva, como siempre, no es solo un escenario, es un personaje vivo. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, cada río que serpentea bajo la luz dorada del sol, crea una atmósfera que mezcla belleza y peligro. Los animales observan, el viento cambia y la naturaleza parece anticipar que algo está por suceder, algo inevitable. Al comienzo, la comunidad vive en una aparente calma. Las rutinas diarias, la caza, la pesca, la recolección y las ceremonias tradicionales muestran una cultura rica y profundamente conectada con la tierra. Los ancianos cuentan historias sobre señales en el cielo y presagios que hablan de cambios inminentes. Mientras tanto, los jóvenes se entrenan, no por guerra, sino por supervivencia. Porque en este mundo, la paz nunca es permanente. Pronto, pequeñas anomalías empiezan a alterar la normalidad.
huellas desconocidas en la tierra húmeda. Silencios prolongados de aves que antes cantaban al amanecer, ríos que parecen arrastrar objetos extraños desde lugares lejanos. Todo esto genera inquietud en los líderes de la comunidad, quienes comienzan a debatir si deben ignorar estas señales o prepararse para lo peor. Nuestro protagonista, impulsado por su intuición, decide explorar más allá de los límites habituales de su territorio. Lo que encuentra no es un peligro inmediato, sino algo aún más inquietante. Evidencia de que otras fuerzas, otras culturas y otras intenciones se están acercando lentamente a su mundo. No se trata solo de supervivencia física, sino de un choque entre formas de vida. A medida que avanza la narración, la tensión crece gradualmente. La historia no se apresura, construye su intensidad con detalle, permitiéndonos sentir el peso del entorno, el miedo silencioso y la incertidumbre que se infiltra en cada decisión. Los personajes no reaccionan impulsivamente, sino que reflexionan, dudan y discuten, mostrando la profundidad emocional de una comunidad que sabe que cualquier error puede ser fatal. La relación entre los miembros del grupo se vuelve clave. La confianza, la lealtad y el liderazgo son puestos a prueba cuando empiezan a surgir desacuerdos sobre cómo enfrentar las señales de cambio. Algunos desean huir hacia zonas más seguras de la selva, mientras otros creen que abandonar sus tierras sería renunciar a su identidad. En paralelo, la película introduce nuevos personajes que amplían el alcance del relato. Individuos con historias propias, marcados por pérdidas, sueños y visiones distintas del futuro. Cada uno aporta una perspectiva única sobre el mundo que habitan, enriqueciendo la narrativa sin desviarse del tono central de supervivencia y resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la manera en que muestra el equilibrio entre tradición y adaptación. Las ceremonias espirituales, los rituales y las enseñanzas ancestrales no son presentados como simples costumbres, sino como herramientas de fortaleza emocional frente a lo desconocido. Sin embargo, también se plantea una pregunta constante. ¿Puede una cultura mantenerse intacta cuando el mundo alrededor cambia inevitablemente? El ritmo se intensifica cuando la comunidad recibe pruebas más claras de que no están solos en la selva. Señales que confirman la presencia de grupos externos con motivaciones inciertas. No se trata de una amenaza inmediata y directa, sino de una tensión progresiva, psicológica, que mantiene a todos en estado de alerta. Nuestro protagonista, cada vez más consciente de la magnitud de la situación, comienza un viaje personal que va más allá de la supervivencia física. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus responsabilidades y al peso de proteger no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Este crecimiento interno es uno de los pilares emocionales del relato. Mientras tanto, la cinematografía narrativa sugiere un contraste constante entre la inmensidad de la naturaleza y la fragilidad humana. La selva sigue siendo majestuosa, pero también implacable. Tormentas repentinas, noches silenciosas y paisajes vastos refuerzan la sensación de que los personajes están viviendo en un mundo en transformación. Otro elemento central es el sentido del legado. Los ancianos comparten conocimientos sobre el pasado, enseñando que cada generación debe encontrar su propio camino sin olvidar sus raíces. Estas conversaciones añaden profundidad y una dimensión filosófica a la historia, recordándonos que la lucha no es solo física, sino también cultural y espiritual. A medida que la trama avanza, las decisiones se vuelven más complejas.
La comunidad debe elegir entre defender su hogar, explorar nuevas rutas o establecer contacto con lo desconocido. Cada opción implica riesgos, y la narrativa se enfoca en las consecuencias emocionales de cada elección, más que en la acción inmediata. El viaje por la selva se convierte entonces en un símbolo de transformación. No es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido interno donde los personajes descubren quiénes son realmente cuando todo lo familiar empieza a desmoronarse. La tensión se construye con encuentros inesperados, señales ambiguas y momentos de introspección silenciosa. La música imaginaria del relato, rítmica, tribal y profundamente atmosférica, acompaña cada escena con intensidad emocional, reforzando la sensación de inmersión total. Todo está diseñado para que el espectador sienta el pulso de la historia, como si caminara junto a los personajes entre raíces, ríos y sombras. En el centro de todo se encuentra el conflicto entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar la humanidad. Los personajes no son guerreros invencibles, sino personas que temen, aman, dudan y esperan. Sus reacciones son humanas, reales. Y eso hace que cada momento de tensión sea aún más poderoso. La narrativa también explora el concepto de destino. ¿Está escrito el futuro o puede cambiarse con decisiones valientes? Esta pregunta se refleja en las acciones del protagonista, quien comienza para comprender que su papel en la historia es mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, la película evita revelar respuestas absolutas, manteniendo un tono de misterio constante. Con el paso del tiempo, la sensación de urgencia se vuelve palpable. Los signos de cambio son cada vez más claros y la comunidad debe actuar. La organización, la estrategia y la cooperación se vuelven esenciales. Pero incluso en medio de la preparación, la historia nunca abandona su enfoque emocional, mostrando cómo cada decisión afecta profundamente a quienes deben tomarla. Los paisajes se vuelven más extensos, los caminos más peligrosos y las preguntas más profundas. ¿Qué significa proteger un hogar cuando el mundo entero parece estar cambiando? ¿Qué se sacrifica para asegurar el futuro de los que vendrán? Hacia el tramo final de esta narrativa, sin revelar detalles cruciales, la tensión alcanza un punto en el que cada paso importa, cada elección pesa y cada mirada transmite más que las palabras. Los personajes se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también a sus propias limitaciones internas. La historia mantiene un equilibrio constante entre acción, contemplación y emoción, creando una experiencia envolvente que va más allá de una simple historia de supervivencia. Es un relato sobre identidad, resiliencia y el vínculo inseparable entre el ser humano y la naturaleza. Sin entrar en revelaciones clave, el desenlace se prepara con una intensidad creciente, dejando claro que el destino de los personajes está ligado a decisiones que cambiarán su mundo para siempre. La atmósfera se vuelve más densa, más reflexiva y profundamente emocional. Así, Apocalipto 2 se presenta como una travesía cinematográfica que combina tensión, belleza visual y profundidad narrativa. Una historia que no solo habla de escapar o resistir, sino de evolucionar sin perder la esencia. Un relato que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y cambio, miedo y valentía, pasado y futuro. Y justo cuando todo parece alinearse hacia un momento decisivo, en el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia,
de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2, una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el peso de su memoria. Entre ellos destaca un protagonista marcado por su curiosidad y su valentía silenciosa. Alguien que observa más de lo que habla y siente más de lo que demuestra. Desde el inicio, percibimos que su destino está ligado a algo más grande que su propia aldea. La selva, como siempre, no es solo un escenario, es un personaje vivo. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, cada río que serpentea bajo la luz dorada del sol, crea una atmósfera que mezcla belleza y peligro. Los animales observan, el viento cambia y la naturaleza parece anticipar que algo está por suceder, algo inevitable. Al comienzo, la comunidad vive en una aparente calma. Las rutinas diarias, la caza, la pesca, la recolección y las ceremonias tradicionales muestran una cultura rica y profundamente conectada con la tierra. Los ancianos cuentan historias sobre señales en el cielo y presagios que hablan de cambios inminentes. Mientras tanto, los jóvenes se entrenan, no por guerra, sino por supervivencia. Porque en este mundo, la paz nunca es permanente. Pronto, pequeñas anomalías empiezan a alterar la normalidad. Huellas desconocidas en la tierra húmeda. Silencios prolongados de aves que antes cantaban al amanecer. Ríos que parecen arrastrar objetos extraños desde lugares lejanos. Todo esto genera inquietud en los líderes de la comunidad, quienes comienzan a debatir si deben ignorar estas señales o prepararse para lo peor. Nuestro protagonista, impulsado por su intuición, decide explorar más allá de los límites habituales de su territorio. Lo que encuentra no es un peligro inmediato, sino algo aún más inquietante. Evidencia de que otras fuerzas, otras culturas y otras intenciones se están acercando lentamente a su mundo. No se trata solo de supervivencia física, sino de un choque entre formas de vida. A medida que avanza la narración, la tensión crece gradualmente. La historia no se apresura, construye su intensidad con detalle, permitiéndonos sentir el peso del entorno, el miedo silencioso y la incertidumbre que se infiltra en cada decisión. Los personajes no reaccionan impulsivamente, sino que reflexionan, dudan y discuten, mostrando la profundidad emocional de una comunidad que sabe que cualquier error puede ser fatal. La relación entre los miembros del grupo se vuelve clave. La confianza, la lealtad y el liderazgo son puestos a prueba cuando empiezan a surgir desacuerdos sobre cómo enfrentar las señales de cambio. Algunos desean huir hacia zonas más seguras de la selva, mientras otros creen que abandonar sus tierras sería renunciar a su identidad. En paralelo, la película introduce nuevos personajes que amplían el alcance del relato. Individuos con historias propias, marcados por pérdidas, sueños y visiones distintas del futuro. Cada uno aporta una perspectiva única sobre el mundo que habitan.
enriqueciendo la narrativa sin desviarse del tono central de supervivencia y resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la manera en que muestra el equilibrio entre tradición y adaptación. Las ceremonias espirituales, los rituales y las enseñanzas ancestrales no son presentados como simples costumbres, sino como herramientas de fortaleza emocional frente a lo desconocido. Sin embargo, también se plantea una pregunta constante. ¿Puede una cultura mantenerse intacta cuando el mundo alrededor cambia inevitablemente? El ritmo se intensifica cuando la comunidad recibe pruebas más claras de que no están solos en la selva. Señales que confirman la presencia de grupos externos con motivaciones inciertas. No se trata de una amenaza inmediata y directa, sino de una tensión progresiva, psicológica, que mantiene a todos en estado de alerta. Nuestro protagonista, cada vez más consciente de la magnitud de la situación, comienza un viaje personal que va más allá de la supervivencia física. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus responsabilidades y al peso de proteger no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Este crecimiento interno es uno de los pilares emocionales del relato. Mientras tanto, la cinematografía narrativa sugiere un contraste constante entre la inmensidad de la naturaleza y la fragilidad humana. La selva sigue siendo majestuosa, pero también implacable. Tormentas repentinas, noches silenciosas y paisajes vastos refuerzan la sensación de que los personajes están viviendo en un mundo en transformación. Otro elemento central es el sentido del legado. Los ancianos comparten conocimientos sobre el pasado, enseñando que cada generación debe encontrar su propio camino sin olvidar sus raíces. Estas conversaciones añaden profundidad y una dimensión filosófica a la historia, recordándonos que la lucha no es solo física, sino también cultural y espiritual. A medida que la trama avanza, las decisiones se vuelven más complejas. La comunidad debe elegir entre defender su hogar, explorar nuevas rutas o establecer contacto con lo desconocido. Cada opción implica riesgos, y la narrativa se enfoca en las consecuencias emocionales de cada elección, más que en la acción inmediata. El viaje por la selva se convierte entonces en un símbolo de transformación. No es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido interno donde los personajes descubren quiénes son realmente cuando todo lo familiar empieza a desmoronarse. La tensión se construye con encuentros inesperados, señales ambiguas y momentos de introspección silenciosa. La música imaginaria del relato, rítmica, tribal y profundamente atmosférica, acompaña cada escena con intensidad emocional, reforzando la sensación de inmersión total. Todo está diseñado para que el espectador sienta el pulso de la historia, como si caminara junto a los personajes entre raíces, ríos y sombras. En el centro de todo se encuentra el conflicto entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar la humanidad. Los personajes no son guerreros invencibles, sino personas que temen, aman, dudan y esperan. Sus reacciones son humanas, reales. Y eso hace que cada momento de tensión sea aún más poderoso. La narrativa también explora el concepto de destino. ¿Está escrito el futuro o puede cambiarse con decisiones valientes? Esta pregunta se refleja en las acciones del protagonista, quien comienza para comprender que su papel en la historia es mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, la película evita revelar respuestas absolutas, manteniendo un tono de misterio constante. Con el paso del tiempo, la sensación de urgencia se vuelve palpable. Los signos de cambio son cada vez más claros y la comunidad debe actuar.
La organización, la estrategia y la cooperación se vuelven esenciales. Pero incluso en medio de la preparación, la historia nunca abandona su enfoque emocional, mostrando cómo cada decisión afecta profundamente a quienes deben tomarla. Los paisajes se vuelven más extensos, los caminos más peligrosos y las preguntas más profundas. ¿Qué significa proteger un hogar cuando el mundo entero parece estar cambiando? ¿Qué se sacrifica para asegurar el futuro de los que vendrán? Hacia el tramo final de esta narrativa, sin revelar detalles cruciales, la tensión alcanza un punto en el que cada paso importa, cada elección pesa y cada mirada transmite más que las palabras. Los personajes se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también a sus propias limitaciones internas. La historia mantiene un equilibrio constante entre acción, contemplación y emoción, creando una experiencia envolvente que va más allá de una simple historia de supervivencia. Es un relato sobre identidad, resiliencia y el vínculo inseparable entre el ser humano y la naturaleza. Sin entrar en revelaciones clave, el desenlace se prepara con una intensidad creciente, dejando claro que el destino de los personajes está ligado a decisiones que cambiarán su mundo para siempre. La atmósfera se vuelve más densa, más reflexiva y profundamente emocional. Así, Apocalipto 2 se presenta como una travesía cinematográfica que combina tensión, belleza visual y profundidad narrativa. Una historia que no solo habla de escapar o resistir, sino de evolucionar sin perder la esencia. Un relato que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y cambio, miedo y valentía, pasado y futuro. Y justo cuando todo parece alinearse hacia un momento decisivo, en el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia, de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2. Una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el peso de su memoria. Entre ellos, destaca un protagonista marcado por su curiosidad y su valentía silenciosa. Alguien que observa más de lo que habla y siente más de lo que demuestra. Desde el inicio, percibimos que su destino está ligado a algo más grande que su propia aldea. La selva, como siempre, no es solo un escenario, es un personaje vivo. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, cada río que serpentea bajo la luz dorada del sol, crea una atmósfera que mezcla belleza y peligro. Los animales observan, el viento cambia y la naturaleza parece anticipar que algo está por suceder, algo inevitable. Al comienzo, la comunidad vive en una aparente calma. Las rutinas diarias, la caza, la pesca, la recolección y las ceremonias tradicionales muestran una cultura rica y profundamente conectada con la tierra. Los ancianos cuentan historias sobre señales en el cielo,
y presagios que hablan de cambios inminentes. Mientras tanto, los jóvenes se entrenan, no por guerra, sino por supervivencia. Porque en este mundo, la paz nunca es permanente. Pronto, pequeñas anomalías empiezan a alterar la normalidad. Huellas desconocidas en la tierra húmeda. Silencios prolongados de aves que antes cantaban al amanecer. Ríos que parecen arrastrar objetos extraños desde lugares lejanos. Todo esto genera inquietud en los líderes de la comunidad, quienes comienzan a debatir si deben ignorar estas señales o prepararse para lo peor. Nuestro protagonista, impulsado por su intuición, decide explorar más allá de los límites habituales de su territorio. Lo que encuentra no es un peligro inmediato, sino algo aún más inquietante. Evidencia de que otras fuerzas, otras culturas y otras intenciones se están acercando lentamente a su mundo. No se trata solo de supervivencia física, sino de un choque entre formas de vida. A medida que avanza la narración, la tensión crece gradualmente. La historia no se apresura. Construye su intensidad con detalle, permitiéndonos sentir el peso del entorno, el miedo silencioso y la incertidumbre que se infiltra en cada decisión. Los personajes no reaccionan impulsivamente, sino que reflexionan, dudan y discuten, mostrando la profundidad emocional de una comunidad que sabe que cualquier error puede ser fatal. La relación entre los miembros del grupo se vuelve clave. La confianza, la lealtad y el liderazgo son puestos a prueba cuando empiezan a surgir desacuerdos sobre cómo enfrentar las señales de cambio. Algunos desean huir hacia zonas más seguras de la selva, mientras otros creen que abandonar sus tierras sería renunciar a su identidad. En paralelo, la película introduce nuevos personajes que amplían el alcance del relato. Individuos con historias propias, marcados por pérdidas, sueños y visiones distintas del futuro. Cada uno aporta una perspectiva única sobre el mundo que habitan, enriqueciendo la narrativa sin desviarse del tono central de supervivencia y resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la manera en que muestra el equilibrio entre tradición y adaptación. Las ceremonias espirituales, los rituales y las enseñanzas ancestrales no son presentados como simples costumbres, sino como herramientas de fortaleza emocional frente a lo desconocido. Sin embargo, también se plantea una pregunta constante. ¿Puede una cultura mantenerse intacta cuando el mundo alrededor cambia inevitablemente? El ritmo se intensifica cuando la comunidad recibe pruebas más claras de que no están solos en la selva. Señales que confirman la presencia de grupos externos con motivaciones inciertas. No se trata de una amenaza inmediata y directa, sino de una tensión progresiva, psicológica, que mantiene a todos en estado de alerta. Nuestro protagonista, cada vez más consciente de la magnitud de la situación, comienza un viaje personal que va más allá de la supervivencia física. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus responsabilidades y al peso de proteger no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Este crecimiento interno es uno de los pilares emocionales del relato. Mientras tanto, la cinematografía narrativa sugiere un contraste constante entre la inmensidad de la naturaleza y la fragilidad humana. La selva sigue siendo majestuosa, pero también implacable. Tormentas repentinas, noches silenciosas y paisajes vastos refuerzan la sensación de que los personajes están viviendo en un mundo en transformación. Otro elemento central es el sentido del legado. Los ancianos comparten conocimientos sobre el pasado, enseñando que cada generación debe encontrar su propio camino sin olvidar sus raíces.
Estas conversaciones añaden profundidad y una dimensión filosófica a la historia, recordándonos que la lucha no es solo física, sino también cultural y espiritual. A medida que la trama avanza, las decisiones se vuelven más complejas. La comunidad debe elegir entre defender su hogar, explorar nuevas rutas o establecer contacto con lo desconocido. Cada opción implica riesgos, y la narrativa se enfoca en las consecuencias emocionales de cada elección, más que en la acción inmediata. El viaje por la selva se convierte entonces en un símbolo de transformación. No es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido interno donde los personajes descubren quiénes son realmente cuando todo lo familiar empieza a desmoronarse. La tensión se construye con encuentros inesperados, señales ambiguas y momentos de introspección silenciosa. La música imaginaria del relato, rítmica, tribal y profundamente atmosférica, acompaña cada escena con intensidad emocional, reforzando la sensación de inmersión total. Todo está diseñado para que el espectador sienta el pulso de la historia, como si caminara junto a los personajes entre raíces, ríos y sombras. En el centro de todo se encuentra el conflicto entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar la humanidad. Los personajes no son guerreros invencibles, sino personas que temen, aman, dudan y esperan. Sus reacciones son humanas, reales. Y eso hace que cada momento de tensión sea aún más poderoso. La narrativa también explora el concepto de destino. ¿Está escrito el futuro o puede cambiarse con decisiones valientes? Esta pregunta se refleja en las acciones del protagonista, quien comienza para comprender que su papel en la historia es mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, la película evita revelar respuestas absolutas, manteniendo un tono de misterio constante. Con el paso del tiempo, la sensación de urgencia se vuelve palpable. Los signos de cambio son cada vez más claros y la comunidad debe actuar. La organización, la estrategia y la cooperación se vuelven esenciales. Pero incluso en medio de la preparación, la historia nunca abandona su enfoque emocional, mostrando cómo cada decisión afecta profundamente a quienes deben tomarla. Los paisajes se vuelven más extensos, los caminos más peligrosos y las preguntas más profundas. ¿Qué significa proteger un hogar cuando el mundo entero parece estar cambiando? ¿Qué se sacrifica para asegurar el futuro de los que vendrán? Hacia el tramo final de esta narrativa, sin revelar detalles cruciales, la tensión alcanza un punto en el que cada paso importa. Cada elección pesa y cada mirada transmite más que las palabras. Los personajes se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también a sus propias limitaciones internas. La historia mantiene un equilibrio constante entre acción, contemplación y emoción, creando una experiencia envolvente que va más allá de una simple historia de supervivencia. Es un relato sobre identidad, resiliencia y el vínculo inseparable entre el ser humano y la naturaleza. Sin entrar en revelaciones clave, el desenlace se prepara con una intensidad creciente, dejando claro que el destino de los personajes está ligado a decisiones que cambiarán su mundo para siempre. La atmósfera se vuelve más densa, más reflexiva y profundamente emocional. Así, Apocalipto 2 se presenta como una travesía cinematográfica que combina tensión, belleza visual y profundidad narrativa. Una historia que no solo habla de escapar o resistir, sino de evolucionar sin perder la esencia. Un relato que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y cambio, miedo y valentía, pasado y futuro. Y justo cuando todo parece alinearse hacia un momento decisivo,
En el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia, de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2. Una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el peso de su memoria. Entre ellos, destaca un protagonista marcado por su curiosidad y su valentía silenciosa. Alguien que observa más de lo que habla y siente más de lo que demuestra. Desde el inicio, percibimos que su destino está ligado a algo más grande que su propia aldea. La selva, como siempre, no es solo un escenario, es un personaje vivo. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, cada río que serpentea bajo la luz dorada del sol, crea una atmósfera que mezcla belleza y peligro. Los animales observan, el viento cambia y la naturaleza parece anticipar que algo está por suceder, algo inevitable. Al comienzo, la comunidad vive en una aparente calma. Las rutinas diarias, la caza, la pesca, la recolección y las ceremonias tradicionales muestran una cultura rica y profundamente conectada con la tierra. Los ancianos cuentan historias sobre señales en el cielo y presagios que hablan de cambios inminentes. Mientras tanto, los jóvenes se entrenan, no por guerra, sino por supervivencia. Porque en este mundo, la paz nunca es permanente. Pronto, pequeñas anomalías empiezan a alterar la normalidad. Huellas desconocidas en la tierra húmeda. Silencios prolongados de aves que antes cantaban al amanecer. Ríos que parecen arrastrar objetos extraños desde lugares lejanos. Todo esto genera inquietud en los líderes de la comunidad, quienes comienzan a debatir si deben ignorar estas señales o prepararse para lo peor. Nuestro protagonista, impulsado por su intuición, decide explorar más allá de los límites habituales de su territorio. Lo que encuentra no es un peligro inmediato, sino algo aún más inquietante. Evidencia de que otras fuerzas, otras culturas y otras intenciones se están acercando lentamente a su mundo. No se trata solo de supervivencia física, sino de un choque entre formas de vida. A medida que avanza la narración, la tensión crece gradualmente. La historia no se apresura, construye su intensidad con detalle, permitiéndonos sentir el peso del entorno, el miedo silencioso y la incertidumbre que se infiltra en cada decisión. Los personajes no reaccionan impulsivamente, sino que reflexionan, dudan y discuten, mostrando la profundidad emocional de una comunidad que sabe que cualquier error puede ser fatal. La relación entre los miembros del grupo se vuelve clave. La confianza, la lealtad y el liderazgo son puestos a prueba cuando empiezan a surgir desacuerdos sobre cómo enfrentar las señales de cambio. Algunos desean huir hacia zonas más seguras de la selva, mientras otros creen que abandonar sus tierras sería renunciar a su identidad. En paralelo, la película introduce nuevos personajes que amplían el alcance del relato. Individuos con historias propias,
marcados por pérdidas, sueños y visiones distintas del futuro. Cada uno aporta una perspectiva única sobre el mundo que habitan, enriqueciendo la narrativa sin desviarse del tono central de supervivencia y resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la manera en que muestra el equilibrio entre tradición y adaptación. Las ceremonias espirituales, los rituales y las enseñanzas ancestrales no son presentados como simples costumbres, sino como herramientas de fortaleza emocional frente a lo desconocido. Sin embargo, también se plantea una pregunta constante. ¿Puede una cultura mantenerse intacta cuando el mundo alrededor cambia inevitablemente? El ritmo se intensifica cuando la comunidad recibe pruebas más claras de que no están solos en la selva. Señales que confirman la presencia de grupos externos con motivaciones inciertas. No se trata de una amenaza inmediata y directa, sino de una tensión progresiva, psicológica, que mantiene a todos en estado de alerta. Nuestro protagonista, cada vez más consciente de la magnitud de la situación, comienza un viaje personal que va más allá de la supervivencia física. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus responsabilidades y al peso de proteger no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Este crecimiento interno es uno de los pilares emocionales del relato. Mientras tanto, la cinematografía narrativa sugiere un contraste constante entre la inmensidad de la naturaleza y la fragilidad humana. La selva sigue siendo majestuosa, pero también implacable. Tormentas repentinas, noches silenciosas y paisajes vastos refuerzan la sensación de que los personajes están viviendo en un mundo en transformación. Otro elemento central es el sentido del legado. Los ancianos comparten conocimientos sobre el pasado, enseñando que cada generación debe encontrar su propio camino sin olvidar sus raíces. Estas conversaciones añaden profundidad y una dimensión filosófica a la historia, recordándonos que la lucha no es solo física, sino también cultural y espiritual. A medida que la trama avanza, las decisiones se vuelven más complejas. La comunidad debe elegir entre defender su hogar, explorar nuevas rutas o establecer contacto con lo desconocido. Cada opción implica riesgos, y la narrativa se enfoca en las consecuencias emocionales de cada elección, más que en la acción inmediata. El viaje por la selva se convierte entonces en un símbolo de transformación. No es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido interno donde los personajes descubren quiénes son realmente cuando todo lo familiar empieza a desmoronarse. La tensión se construye con encuentros inesperados, señales ambiguas y momentos de introspección silenciosa. La música imaginaria del relato, rítmica, tribal y profundamente atmosférica, acompaña cada escena con intensidad emocional, reforzando la sensación de inmersión total. Todo está diseñado para que el espectador sienta el pulso de la historia, como si caminara junto a los personajes entre raíces, ríos y sombras. En el centro de todo se encuentra el conflicto entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar la humanidad. Los personajes no son guerreros invencibles, sino personas que temen, aman, dudan y esperan. Sus reacciones son humanas, reales. Y eso hace que cada momento de tensión sea aún más poderoso. La narrativa también explora el concepto de destino. ¿Está escrito el futuro o puede cambiarse con decisiones valientes? Esta pregunta se refleja en las acciones del protagonista, quien comienza para comprender que su papel en la historia es mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, la película evita revelar respuestas absolutas, manteniendo un tono de misterio constante. Con el paso del tiempo,
La sensación de urgencia se vuelve palpable. Los signos de cambio son cada vez más claros y la comunidad debe actuar. La organización, la estrategia y la cooperación se vuelven esenciales. Pero incluso en medio de la preparación, la historia nunca abandona su enfoque emocional, mostrando cómo cada decisión afecta profundamente a quienes deben tomarla. Los paisajes se vuelven más extensos, los caminos más peligrosos y las preguntas más profundas. ¿Qué significa proteger un hogar cuando el mundo entero parece estar cambiando? ¿Qué se sacrifica para asegurar el futuro de los que vendrán? Hacia el tramo final de esta narrativa, sin revelar detalles cruciales, la tensión alcanza un punto en el que cada paso importa. Cada elección pesa y cada mirada transmite más que las palabras. Los personajes se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también a sus propias limitaciones internas. La historia mantiene un equilibrio constante entre acción, contemplación y emoción, creando una experiencia envolvente que va más allá de una simple historia de supervivencia. Es un relato sobre identidad, resiliencia y el vínculo inseparable entre el ser humano y la naturaleza. Sin entrar en revelaciones clave, el desenlace se prepara con una intensidad creciente, dejando claro que el destino de los personajes está ligado a decisiones que cambiarán su mundo para siempre. La atmósfera se vuelve más densa, más reflexiva y profundamente emocional. Así, Apocalipto 2 se presenta como una travesía cinematográfica que combina tensión, belleza visual y profundidad narrativa. Una historia que no solo habla de escapar o resistir, sino de evolucionar sin perder la esencia. Un relato que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y cambio, miedo y valentía, pasado y futuro. Y justo cuando todo parece alinearse hacia un momento decisivo, en el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia, de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2. Una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el peso de su memoria. Entre ellos, destaca un protagonista marcado por su curiosidad y su valentía silenciosa. Alguien que observa más de lo que habla y siente más de lo que demuestra. Desde el inicio, percibimos que su destino está ligado a algo más grande que su propia aldea. La selva, como siempre, no es solo un escenario, es un personaje vivo. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, cada río que serpentea bajo la luz dorada del sol, crea una atmósfera que mezcla belleza y peligro. Los animales observan, el viento cambia y la naturaleza parece anticipar que algo está por suceder, algo inevitable. Al comienzo, la comunidad vive en una aparente calma. Las rutinas diarias, la caza, la pesca, la recolección y las ceremonias tradicionales.
muestran una cultura rica y profundamente conectada con la tierra. Los ancianos cuentan historias sobre señales en el cielo y presagios que hablan de cambios inminentes. Mientras tanto, los jóvenes se entrenan, no por guerra, sino por supervivencia. Porque en este mundo, la paz nunca es permanente. Pronto, pequeñas anomalías empiezan a alterar la normalidad. Huellas desconocidas en la tierra húmeda. Silencios prolongados de aves que antes cantaban al amanecer. Ríos que parecen arrastrar objetos extraños desde lugares lejanos. Todo esto genera inquietud en los líderes de la comunidad, quienes comienzan a debatir si deben ignorar estas señales o prepararse para lo peor. Nuestro protagonista, impulsado por su intuición, decide explorar más allá de los límites habituales de su territorio. Lo que encuentra no es un peligro inmediato, sino algo aún más inquietante. Evidencia de que otras fuerzas, otras culturas y otras intenciones se están acercando lentamente a su mundo. No se trata solo de supervivencia física, sino de un choque entre formas de vida. A medida que avanza la narración, la tensión crece gradualmente. La historia no se apresura, construye su intensidad con detalle, permitiéndonos sentir el peso del entorno, el miedo silencioso y la incertidumbre que se infiltra en cada decisión. Los personajes no reaccionan impulsivamente, sino que reflexionan, dudan y discuten, mostrando la profundidad emocional de una comunidad que sabe que cualquier error puede ser fatal. La relación entre los miembros del grupo se vuelve clave. La confianza, la lealtad y el liderazgo son puestos a prueba cuando empiezan a surgir desacuerdos sobre cómo enfrentar las señales de cambio. Algunos desean huir hacia zonas más seguras de la selva, mientras otros creen que abandonar sus tierras sería renunciar a su identidad. En paralelo, la película introduce nuevos personajes que amplían el alcance del relato. Individuos con historias propias, marcados por pérdidas, sueños y visiones distintas del futuro. Cada uno aporta una perspectiva única sobre el mundo que habitan, enriqueciendo la narrativa sin desviarse del tono central de supervivencia y resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la manera en que muestra el equilibrio entre tradición y adaptación. Las ceremonias espirituales, los rituales y las enseñanzas ancestrales no son presentados como simples costumbres, sino como herramientas de fortaleza emocional frente a lo desconocido. Sin embargo, también se plantea una pregunta constante. ¿Puede una cultura mantenerse intacta cuando el mundo alrededor cambia inevitablemente? El ritmo se intensifica cuando la comunidad recibe pruebas más claras de que no están solos en la selva. Señales que confirman la presencia de grupos externos con motivaciones inciertas. No se trata de una amenaza inmediata y directa, sino de una tensión progresiva, psicológica, que mantiene a todos en estado de alerta. Nuestro protagonista, cada vez más consciente de la magnitud de la situación, comienza un viaje personal que va más allá de la supervivencia física. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus responsabilidades y al peso de proteger no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Este crecimiento interno es uno de los pilares emocionales del relato. Mientras tanto, la cinematografía narrativa sugiere un contraste constante entre la inmensidad de la naturaleza y la fragilidad humana. La selva sigue siendo majestuosa, pero también implacable. Tormentas repentinas, noches silenciosas y paisajes vastos refuerzan la sensación de que los personajes están viviendo en un mundo en transformación. Otro elemento central es el sentido del legado. Los ancianos
comparten conocimientos sobre el pasado, enseñando que cada generación debe encontrar su propio camino sin olvidar sus raíces. Estas conversaciones añaden profundidad y una dimensión filosófica a la historia, recordándonos que la lucha no es solo física, sino también cultural y espiritual. A medida que la trama avanza, las decisiones se vuelven más complejas. La comunidad debe elegir entre defender su hogar, explorar nuevas rutas o establecer contacto con lo desconocido. Cada opción implica riesgos, y la narrativa se enfoca en las consecuencias emocionales de cada elección, más que en la acción inmediata. El viaje por la selva se convierte entonces en un símbolo de transformación. No es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido interno donde los personajes descubren quiénes son realmente cuando todo lo familiar empieza a desmoronarse. La tensión se construye con encuentros inesperados, señales ambiguas y momentos de introspección silenciosa. La música imaginaria del relato, rítmica, tribal y profundamente atmosférica, acompaña cada escena con intensidad emocional, reforzando la sensación de inmersión total. Todo está diseñado para que el espectador sienta el pulso de la historia, como si caminara junto a los personajes entre raíces, ríos y sombras. En el centro de todo se encuentra el conflicto entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar la humanidad. Los personajes no son guerreros invencibles, sino personas que temen, aman, dudan y esperan. Sus reacciones son humanas, reales. Y eso hace que cada momento de tensión sea aún más poderoso. La narrativa también explora el concepto de destino. ¿Está escrito el futuro o puede cambiarse con decisiones valientes? Esta pregunta se refleja en las acciones del protagonista, quien comienza para comprender que su papel en la historia es mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, la película evita revelar respuestas absolutas, manteniendo un tono de misterio constante. Con el paso del tiempo, la sensación de urgencia se vuelve palpable. Los signos de cambio son cada vez más claros y la comunidad debe actuar. La organización, la estrategia y la cooperación se vuelven esenciales. Pero incluso en medio de la preparación, la historia nunca abandona su enfoque emocional, mostrando cómo cada decisión afecta profundamente a quienes deben tomarla. Los paisajes se vuelven más extensos, los caminos más peligrosos y las preguntas más profundas. ¿Qué significa proteger un hogar cuando el mundo entero parece estar cambiando? ¿Qué se sacrifica para asegurar el futuro de los que vendrán? Hacia el tramo final de esta narrativa, sin revelar detalles cruciales, la tensión alcanza un punto en el que cada paso importa. Cada elección pesa y cada mirada transmite más que las palabras. Los personajes se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también a sus propias limitaciones internas. La historia mantiene un equilibrio constante entre acción, contemplación y emoción, creando una experiencia envolvente que va más allá de una simple historia de supervivencia. Es un relato sobre identidad, resiliencia y el vínculo inseparable entre el ser humano y la naturaleza. Sin entrar en revelaciones clave, el desenlace se prepara con una intensidad creciente, dejando claro que el destino de los personajes está ligado a decisiones que cambiarán su mundo para siempre. La atmósfera se vuelve más densa, más reflexiva y profundamente emocional. Así, Apocalipto 2 se presenta como una travesía cinematográfica que combina tensión, belleza visual y profundidad narrativa. Una historia que no solo habla de escapar o resistir, sino de evolucionar sin perder la esencia. Un relato que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y cambio,
miedo y valentía, pasado y futuro. Y justo cuando todo parece alinearse hacia un momento decisivo, en el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia, de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2. Una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el peso de su memoria. Entre ellos destaca un protagonista marcado por su curiosidad y su valentía silenciosa. Alguien que observa más de lo que habla y siente más de lo que demuestra. Desde el inicio, percibimos que su destino está ligado a algo más grande que su propia aldea. La selva, como siempre, no es solo un escenario, es un personaje vivo. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, cada río que serpentea bajo la luz dorada del sol, crea una atmósfera que mezcla belleza y peligro. Los animales observan, el viento cambia y la naturaleza parece anticipar que algo está por suceder, algo inevitable. Al comienzo, la comunidad vive en una aparente calma. Las rutinas diarias, la caza, la pesca, la recolección y las ceremonias tradicionales muestran una cultura rica y profundamente conectada con la tierra. Los ancianos cuentan historias sobre señales en el cielo y presagios que hablan de cambios inminentes. Mientras tanto, los jóvenes se entrenan, no por guerra, sino por supervivencia. Porque en este mundo, la paz nunca es permanente. Pronto, pequeñas anomalías empiezan a alterar la normalidad. Huellas desconocidas en la tierra húmeda. Silencios prolongados de aves que antes cantaban al amanecer. Ríos que parecen arrastrar objetos extraños desde lugares lejanos. Todo esto genera inquietud en los líderes de la comunidad, quienes comienzan a debatir si deben ignorar estas señales o prepararse para lo peor. Nuestro protagonista, impulsado por su intuición, decide explorar más allá de los límites habituales de su territorio. Lo que encuentra no es un peligro inmediato, sino algo aún más inquietante. Evidencia de que otras fuerzas, otras culturas y otras intenciones se están acercando lentamente a su mundo. No se trata solo de supervivencia física, sino de un choque entre formas de vida. A medida que avanza la narración, la tensión crece gradualmente. La historia no se apresura, construye su intensidad con detalle, permitiéndonos sentir el peso del entorno, el miedo silencioso y la incertidumbre que se infiltra en cada decisión. Los personajes no reaccionan impulsivamente, sino que reflexionan, dudan y discuten, mostrando la profundidad emocional de una comunidad que sabe que cualquier error puede ser fatal. La relación entre los miembros del grupo se vuelve clave. La confianza, la lealtad y el liderazgo son puestos a prueba cuando empiezan a surgir desacuerdos sobre cómo enfrentar las señales de cambio. Algunos desean huir hacia zonas más seguras de la selva,
mientras otros creen que abandonar sus tierras sería renunciar a su identidad. En paralelo, la película introduce nuevos personajes que amplían el alcance del relato. Individuos con historias propias, marcados por pérdidas, sueños y visiones distintas del futuro. Cada uno aporta una perspectiva única sobre el mundo que habitan, enriqueciendo la narrativa sin desviarse del tono central de supervivencia y resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la manera en que muestra el equilibrio entre tradición y adaptación. Las ceremonias espirituales, los rituales y las enseñanzas ancestrales no son presentados como simples costumbres, sino como herramientas de fortaleza emocional frente a lo desconocido. Sin embargo, también se plantea una pregunta constante. ¿Puede una cultura mantenerse intacta cuando el mundo alrededor cambia inevitablemente? El ritmo se intensifica cuando la comunidad recibe pruebas más claras de que no están solos en la selva. Señales que confirman la presencia de grupos externos con motivaciones inciertas. No se trata de una amenaza inmediata y directa, sino de una tensión progresiva, psicológica, que mantiene a todos en estado de alerta. Nuestro protagonista, cada vez más consciente de la magnitud de la situación, comienza un viaje personal que va más allá de la supervivencia física. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus responsabilidades y al peso de proteger no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Este crecimiento interno es uno de los pilares emocionales del relato. Mientras tanto, la cinematografía narrativa sugiere un contraste constante entre la inmensidad de la naturaleza y la fragilidad humana. La selva sigue siendo majestuosa, pero también implacable. Tormentas repentinas, noches silenciosas y paisajes vastos refuerzan la sensación de que los personajes están viviendo en un mundo en transformación. Otro elemento central es el sentido del legado. Los ancianos comparten conocimientos sobre el pasado, enseñando que cada generación debe encontrar su propio camino sin olvidar sus raíces. Estas conversaciones añaden profundidad y una dimensión filosófica a la historia, recordándonos que la lucha no es solo física, sino también cultural y espiritual. A medida que la trama avanza, las decisiones se vuelven más complejas. La comunidad debe elegir entre defender su hogar, explorar nuevas rutas o establecer contacto con lo desconocido. Cada opción implica riesgos, y la narrativa se enfoca en las consecuencias emocionales de cada elección, más que en la acción inmediata. El viaje por la selva se convierte entonces en un símbolo de transformación. No es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido interno donde los personajes descubren quiénes son realmente cuando todo lo familiar empieza a desmoronarse. La tensión se construye con encuentros inesperados, señales ambiguas y momentos de introspección silenciosa. La música imaginaria del relato, rítmica, tribal y profundamente atmosférica, acompaña cada escena con intensidad emocional, reforzando la sensación de inmersión total. Todo está diseñado para que el espectador sienta el pulso de la historia, como si caminara junto a los personajes entre raíces, ríos y sombras. En el centro de todo se encuentra el conflicto entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar la humanidad. Los personajes no son guerreros invencibles, sino personas que temen, aman, dudan y esperan. Sus reacciones son humanas, reales. Y eso hace que cada momento de tensión sea aún más poderoso. La narrativa también explora el concepto de destino. ¿Está escrito el futuro o puede cambiarse con decisiones valientes? Esta pregunta se refleja en las acciones del protagonista, quien comienza
comprender que su papel en la historia es mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, la película evita revelar respuestas absolutas, manteniendo un tono de misterio constante. Con el paso del tiempo, la sensación de urgencia se vuelve palpable. Los signos de cambio son cada vez más claros y la comunidad debe actuar. La organización, la estrategia y la cooperación se vuelven esenciales. Pero incluso en medio de la preparación, la historia nunca abandona su enfoque emocional, mostrando cómo cada decisión afecta profundamente a quienes deben tomarla. Los paisajes se vuelven más extensos, los caminos más peligrosos y las preguntas más profundas. ¿Qué significa proteger un hogar cuando el mundo entero parece estar cambiando? ¿Qué se sacrifica para asegurar el futuro de los que vendrán? Hacia el tramo final de esta narrativa, sin revelar detalles cruciales, la tensión alcanza un punto en el que cada paso importa. Cada elección pesa y cada mirada transmite más que las palabras. Los personajes se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también a sus propias limitaciones internas. La historia mantiene un equilibrio constante entre acción, contemplación y emoción, creando una experiencia envolvente que va más allá de una simple historia de supervivencia. Es un relato sobre identidad, resiliencia y el vínculo inseparable entre el ser humano y la naturaleza. Sin entrar en revelaciones clave, el desenlace se prepara con una intensidad creciente, dejando claro que el destino de los personajes está ligado a decisiones que cambiarán su mundo para siempre. La atmósfera se vuelve más densa, más reflexiva y profundamente emocional. Así, Apocalipto 2 se presenta como una travesía cinematográfica que combina tensión, belleza visual y profundidad narrativa. Una historia que no solo habla de escapar o resistir, sino de evolucionar sin perder la esencia. Un relato que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y cambio, miedo y valentía, pasado y futuro. Y justo cuando todo parece alinearse hacia un momento decisivo, en el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia, de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2. Una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el peso de su memoria. Entre ellos, destaca un protagonista marcado por su curiosidad y su valentía silenciosa. Alguien que observa más de lo que habla y siente más de lo que demuestra. Desde el inicio, percibimos que su destino está ligado a algo más grande que su propia aldea. La selva, como siempre, no es solo un escenario, es un personaje vivo. Cada sonido, cada movimiento entre las hojas, cada río que serpentea bajo la luz dorada del sol, crea una atmósfera que mezcla belleza y peligro. Los animales observan, el viento cambia y la naturaleza parece
anticipar que algo está por suceder, algo inevitable. Al comienzo, la comunidad vive en una aparente calma. Las rutinas diarias, la caza, la pesca, la recolección y las ceremonias tradicionales muestran una cultura rica y profundamente conectada con la tierra. Los ancianos cuentan historias sobre señales en el cielo y presagios que hablan de cambios inminentes. Mientras tanto, los jóvenes se entrenan, no por guerra, sino por supervivencia. Porque en este mundo, la paz nunca es permanente. Pronto, pequeñas anomalías empiezan a alterar la normalidad. Huellas desconocidas en la tierra húmeda. Silencios prolongados de aves que antes cantaban al amanecer. Ríos que parecen arrastrar objetos extraños desde lugares lejanos. Todo esto genera inquietud en los líderes de la comunidad, quienes comienzan a debatir si deben ignorar estas señales o prepararse para lo peor. Nuestro protagonista, impulsado por su intuición, decide explorar más allá de los límites habituales de su territorio. Lo que encuentra no es un peligro inmediato, sino algo aún más inquietante. Evidencia de que otras fuerzas, otras culturas y otras intenciones se están acercando lentamente a su mundo. No se trata solo de supervivencia física, sino de un choque entre formas de vida. A medida que avanza la narración, la tensión crece gradualmente. La historia no se apresura, construye su intensidad con detalle, permitiéndonos sentir el peso del entorno, el miedo silencioso y la incertidumbre que se infiltra en cada decisión. Los personajes no reaccionan impulsivamente, sino que reflexionan, dudan y discuten, mostrando la profundidad emocional de una comunidad que sabe que cualquier error puede ser fatal. La relación entre los miembros del grupo se vuelve clave. La confianza, la lealtad y el liderazgo son puestos a prueba cuando empiezan a surgir desacuerdos sobre cómo enfrentar las señales de cambio. Algunos desean huir hacia zonas más seguras de la selva, mientras otros creen que abandonar sus tierras sería renunciar a su identidad. En paralelo, la película introduce nuevos personajes que amplían el alcance del relato. Individuos con historias propias, marcados por pérdidas, sueños y visiones distintas del futuro. Cada uno aporta una perspectiva única sobre el mundo que habitan, enriqueciendo la narrativa sin desviarse del tono central de supervivencia y resistencia. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia es la manera en que muestra el equilibrio entre tradición y adaptación. Las ceremonias espirituales, los rituales y las enseñanzas ancestrales no son presentados como simples costumbres, sino como herramientas de fortaleza emocional frente a lo desconocido. Sin embargo, también se plantea una pregunta constante. ¿Puede una cultura mantenerse intacta cuando el mundo alrededor cambia inevitablemente? El ritmo se intensifica cuando la comunidad recibe pruebas más claras de que no están solos en la selva. Señales que confirman la presencia de grupos externos con motivaciones inciertas. No se trata de una amenaza inmediata y directa, sino de una tensión progresiva, psicológica, que mantiene a todos en estado de alerta. Nuestro protagonista, cada vez más consciente de la magnitud de la situación, comienza un viaje personal que va más allá de la supervivencia física. Se enfrenta a sus propios miedos, a sus responsabilidades y al peso de proteger no solo a su familia, sino a toda una comunidad. Este crecimiento interno es uno de los pilares emocionales del relato. Mientras tanto, la cinematografía narrativa sugiere un contraste constante entre la inmensidad de la naturaleza y la fragilidad humana. La selva sigue siendo majestuosa, pero también implacable. Tormentas repentinas, noches silenciosas
y paisajes vastos refuerzan la sensación de que los personajes están viviendo en un mundo en transformación. Otro elemento central es el sentido del legado. Los ancianos comparten conocimientos sobre el pasado, enseñando que cada generación debe encontrar su propio camino sin olvidar sus raíces. Estas conversaciones añaden profundidad y una dimensión filosófica a la historia, recordándonos que la lucha no es solo física, sino también cultural y espiritual. A medida que la trama avanza, las decisiones se vuelven más complejas. La comunidad debe elegir entre defender su hogar, explorar nuevas rutas o establecer contacto con lo desconocido. Cada opción implica riesgos, y la narrativa se enfoca en las consecuencias emocionales de cada elección, más que en la acción inmediata. El viaje por la selva se convierte entonces en un símbolo de transformación. No es solo un desplazamiento geográfico, sino un recorrido interno donde los personajes descubren quiénes son realmente cuando todo lo familiar empieza a desmoronarse. La tensión se construye con encuentros inesperados, señales ambiguas y momentos de introspección silenciosa. La música imaginaria del relato, rítmica, tribal y profundamente atmosférica, acompaña cada escena con intensidad emocional, reforzando la sensación de inmersión total. Todo está diseñado para que el espectador sienta el pulso de la historia, como si caminara junto a los personajes entre raíces, ríos y sombras. En el centro de todo se encuentra el conflicto entre el instinto de supervivencia y el deseo de preservar la humanidad. Los personajes no son guerreros invencibles, sino personas que temen, aman, dudan y esperan. Sus reacciones son humanas, reales. Y eso hace que cada momento de tensión sea aún más poderoso. La narrativa también explora el concepto de destino. ¿Está escrito el futuro o puede cambiarse con decisiones valientes? Esta pregunta se refleja en las acciones del protagonista, quien comienza para comprender que su papel en la historia es mayor de lo que imaginaba. Sin embargo, la película evita revelar respuestas absolutas, manteniendo un tono de misterio constante. Con el paso del tiempo, la sensación de urgencia se vuelve palpable. Los signos de cambio son cada vez más claros y la comunidad debe actuar. La organización, la estrategia y la cooperación se vuelven esenciales. Pero incluso en medio de la preparación, la historia nunca abandona su enfoque emocional, mostrando cómo cada decisión afecta profundamente a quienes deben tomarla. Los paisajes se vuelven más extensos, los caminos más peligrosos y las preguntas más profundas. ¿Qué significa proteger un hogar cuando el mundo entero parece estar cambiando? ¿Qué se sacrifica para asegurar el futuro de los que vendrán? Hacia el tramo final de esta narrativa, sin revelar detalles cruciales, la tensión alcanza un punto en el que cada paso importa. Cada elección pesa y cada mirada transmite más que las palabras. Los personajes se enfrentan no solo a amenazas externas, sino también a sus propias limitaciones internas. La historia mantiene un equilibrio constante entre acción, contemplación y emoción, creando una experiencia envolvente que va más allá de una simple historia de supervivencia. Es un relato sobre identidad, resiliencia y el vínculo inseparable entre el ser humano y la naturaleza. Sin entrar en revelaciones clave, el desenlace se prepara con una intensidad creciente, dejando claro que el destino de los personajes está ligado a decisiones que cambiarán su mundo para siempre. La atmósfera se vuelve más densa, más reflexiva y profundamente emocional. Así, Apocalipto 2 se presenta como una travesía cinematográfica que combina tensión, belleza visual y profundidad narrativa.
Una historia que no solo habla de escapar o resistir, sino de evolucionar sin perder la esencia. Un relato que invita a reflexionar sobre el equilibrio entre tradición y cambio, miedo y valentía, pasado y futuro. Y justo cuando todo parece alinearse hacia un momento decisivo, en el corazón de una selva infinita, donde la niebla se levanta cada amanecer como un susurro ancestral y los árboles guardan secretos de generaciones olvidadas, comienza una nueva historia. Una historia de supervivencia, de destino y de un mundo que cambia más rápido de lo que sus habitantes pueden comprender. Esta es la travesía que se despliega en Apocalipto 2. Una experiencia intensa que retoma el espíritu de la lucha humana frente a la naturaleza, el miedo y la esperanza. Han pasado años desde los acontecimientos que marcaron profundamente a las comunidades que habitan la espesura de la selva. La vida, aunque resiliente, no ha vuelto a ser la misma. Las cicatrices invisibles del pasado se sienten en cada mirada, en cada decisión, en cada silencio prolongado alrededor del fuego nocturno. Los pueblos han aprendido a sobrevivir, pero no han olvidado. Nuestra historia sigue a una nueva generación que ha crecido escuchando relatos de persecuciones, invasiones y sacrificios. Jóvenes que no vivieron directamente aquellos momentos, pero que han heredado el